y vamos a comenzar el programa con un muy interesante análisis que van a ser dos distinguidos invitados que tenemos acá, la coyuntura política, Carlos Fernández Fontenoy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te digo? Y Víctor Andrés Ponce. ¿Qué tal, Víctor Andrés? Buenos días. Datos varios, uno de los cuales es la encuesta. De la encuesta última que saca Datum hay varias cosas que se puede destacar, ustedes destacarán otras. Una, la clase política comienza a ser nuevamente jalada, en general, el Congreso, etcétera. Pero quizá lo más preocupante es la caída de la popularidad presidencial. Esto es una tendencia marcada desde hace algún tiempo. Uno, dos, la conflictividad social que se ha desatado con esto de los peajes, que es impresionante, porque el tema no es solo Puente Piedra, el tema es en varias partes del Perú. El día que estábamos transmitiendo acá lo del Puente Piedra, pues hicimos una comunicación también con la alcaldesa provincial del Santa, que tiene lo suyo en materia de peajes y que también está pidiendo el destierro de los peajes. En fin, primera intervención breve de Carlos Fernández y después Víctor Andrés. Carlos, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Lo que tú dices es cierto, hay un descenso en la popularidad de los actores políticos más importantes. No solamente ha bajado PPK de 48% que estaba en diciembre a 45%, también ha bajado Keiko, ¿no? Que su desaprobación ha aumentado de 48% a 55%, la de Luz Salgado también ha aumentado a 55%, es decir, vemos, antes que empiecen a salir los nombres de Odebrecht, ya vemos cómo los líderes más importantes del país están descendiendo en la desaprobación, lo cual es muy preocupante por un lado, para la gobernabilidad del país, y eso tienen que tenerlo presente tanto los miembros del Congreso de la República como los miembros del Ejecutivo. Lo que se trata es que el Perú avance, que el Perú desarrolle, para eso se necesita un mínimo de gobernabilidad, y los encargados de darle gobernabilidad y gobernanza al Perú son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial. En segundo lugar, y para ampliar esta idea, habría que mencionar que si por un lado la tendencia posible es a la pérdida mayor de prestigio de la clase política actual, de los partidos políticos actuales, por otro lado, al bajar ellos y al desaparecer algunos de ellos del escenario político, como podría ser el caso del APRA, se abre también la posibilidad para que otros partidos nuevos que no están involucrados ni en el poder legislativo de una manera importante o del ejecutivo, como son, por ejemplo, el Partido Morado, que dice ya por inscribirse, de Julio Guzmán, el Frente Amplio, que también es un movimiento que se está organizando, y otros partidos que tienen también posibilidades, como puede ser Acción Popular, dirigido por Alfredo Barnechea. Entonces yo creo que si por un lado estos partidos están descendiendo en su popularidad, y puede ser que la tendencia siga siendo esa, conforme avance el caso Lavajato, por ejemplo, entre otros, también se abre una posibilidad, y estos partidos nuevos, que ya están en la escena política, pero que recién se están organizando, yo creo que se les abre una oportunidad importante para los próximos años, sobre todo mirando para el 2021. Víctor Andrés, primera intervención breve, por favor. No, el caso Odebrecht es un terremoto, es un cataclismo para todo el sistema político, para la clase política, ¿no? Particularmente para la clase política post-90, ¿no? En la clase política post-90, los casos comprometidos en corrupción, la mayoría de ellos están investigados, sentenciados y procesados. Es en la clase política post-90 donde, este cataclismo va a tener sus mayores ondas sísmicas. Pero el problema es el siguiente: si la democracia no es capaz de hacer una profilaxis y regenerar su sistema político, como hacen y suelen hacer las democracias, esto puede producir un escenario terrible para la propia democracia y para las libertades que hemos conquistado en los últimos 15 años. Un escenario en el cual surja no los nombres que acaba de señalarme el señor Fontenoy, sino esta idea de que se vayan todos, ¿no es cierto? Miren, este problema es tan grave para el sistema político y para la democracia que incluso se empiezan a hablar temas tenebrosos, ¿no? Como vacío de poder, eventualidad de adelanto de elecciones. Todo eso sería grave para la democracia. Entonces,
Todos y cada uno de los peruanos y todos los actores políticos tienen una enorme responsabilidad en esta situación. ¿Cómo investigamos sin politizar los temas? ¿Cómo sancionamos, cómo desterramos la posibilidad de impunidad sin convertir esto en un gran tribunal que reemplaza las relaciones políticas de los actores, ¿no? Eso sería terrible para la democracia. Quería preguntarle al señor Fernández Fontenoy. Hubo un cierto debate, una crítica a que el tema Odebrecht sea investigado también por el Parlamento. Quienes sostenían eso creían que solamente la Fiscalía y el Poder Judicial estaban a cargo de eso. El tema ha sido zanjado porque de facto hay una comisión Lavajato que está sesionando ya, y acabamos de entrevistar al vicepresidente señor Jorge Castro. El señor Víctor Andrés Ponce sostiene que hay una línea difícil de guardar en el cual el rigor de la investigación no desborde a la cacería de brujas políticas, si lo estoy interpretando bien. ¿Cómo podemos tener garantías de que eso sea posible, de que la investigación parlamentaria y la fiscal coincidan en la conciencia clara de que hay que sancionar a personas, pero preservar nuestras instituciones? Mira, una vez que ya se ha decidido que el Congreso o que el Parlamento también investigue, no existen mayores garantías en realidad. Esto está en función de la actuación que tengan los miembros de la Comisión Investigadora de Lavajato en el Congreso. Yo creo que los congresistas de la República han sido elegidos para cumplir con responsabilidad su función. No son cualquier tipo de personas, son personas que se supone están preparadas profesionalmente, están preparadas psicológicamente, están preparadas políticamente para enfrentar situaciones difíciles como esta. Y estamos, como bien dice mi colega, estamos frente a una situación difícil que por otro lado no nos debe de hacer olvidar que existen otros grandes temas en el Perú que deben ser resueltos. Es decir, no podemos entrar ya en el tema, entre comillas, de moda y que todo lo que se discute en radio, en televisión, en los medios, sea Lavajato y la corrupción, cuando tenemos grandes problemas en la agenda política. Vamos a ir rápidamente a la pausa. Al regresar les pido que reflexionen. ¿Qué es peor para la democracia? ¿Que se malogren las instituciones o que el público siga con una creciente sensación de que están tapándose entre ellos? De que en el fondo no va a pasar nada, de que está habiendo un acomodo, de que está habiendo un enjuague, de que nadie es responsable de nada, que es la sensación que en este momento se está produciendo en el país y que está fijándose en las encuestas, que incluye la encuesta última de esta bajada de popularidad llamada clase política, si me perdonan la cosa un poco lega que estoy diciendo, incluye el rol de la prensa, que no es bien visto tampoco. Entonces hay un tema más grande que simplemente cómo está el Ejecutivo, cómo está el Congreso. Y la percepción que el público tiene sobre los de Odebrecht es ominosa para la clase política y para la llamada gobernabilidad. Les pido que hablemos un poquito sobre esto, por supuesto, entre otros temas que ustedes deseen. Regresamos de inmediato. Analizando la coyuntura política, estamos con Carlos Fernández Fontenoy y Víctor Andrés Ponce. Les dejaba un tema y este era un poco retórico, que es peor para la democracia, que las instituciones se tambaleen o que se siga profundizando esta imagen popular de que aquí con Odebrecht y compañía no va a pasar absolutamente nada, de que todos han recibido algo y de que se van a tapar entre ellos. ¿Qué dices, Carlos? Yo creo que estamos en una etapa importante donde puede haber un cambio generacional y un cambio también a nivel de presencia de partidos en la escena política. Ya hemos presenciado la caída del Partido Aprista Peruano, que es un partido histórico en el Perú, que ha sido protagonista hasta hace muy poco en la política peruana, que ya está al borde de la extinción, con conflictos internos graves, donde ya sus líderes más importantes están en la prensa, digamos, atacándose mutuamente. Por otro lado, los partidos tradicionales como el fujimorismo, vamos a ver qué va a pasar después de esta oleada de Odebrecht y otros contratos truchos que han habido.
va a salir dañada, obviamente, esta bancada fujimorista. El prestigio probablemente va a dañarse también. Entonces, por un lado van a bajar de manera importante la presencia de ciertos partidos políticos, pero al mismo tiempo ese vacío de poder que van a dejar ellos, o vacío político más bien dicho, va a ser llenado, yo creo, de todas maneras por otras fuerzas políticas. Y las fuerzas políticas que yo veo en el escenario que empiezan a despuntar desde las últimas elecciones son el Partido Morado, el Frente Amplio, Acción Popular, partidos que tienen virtudes y defectos, como todos sabemos, pero que no han sido tocados todavía por estos grandes escándalos de corrupción que estamos viendo. Sí, mira, en todo caso, todo queda en el terreno de la especulación, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una manera de entender la sanción a esta clase política. Una manera de entender es que la izquierda latinoamericana es la principal afectada con estas denuncias del caso Odebrecht. Pero digamos, si somos objetivos, vemos al viceministro de Uribe que ha sido encarcelado por haber recibido $6 millones. Entonces uno puede decir es todo el sistema de político de América Latina con autoritarismo, con democracias que están incluidas en este proceso de Odebrecht. Otra manera de decirlo es que es la clase política antifujimorista, ¿no? Post-90, que digamos, si uno mira el gobierno de Humala, mira el gobierno, las derechas y las izquierdas que se han sucedido post-90, uno podría decir es el antifujimorismo, el que está sentado en el banquillo, y el fujimorismo fue sentado, procesado. Entonces, hay tantas maneras de decir, y yo creo que eso, ¿saben qué? Abordar el tema de esa manera es contribuir más al fuego, a la leña. Yo creo que lo que uno debe mantener una línea es cómo hacemos para que las instituciones cumplan su papel, ¿no? Y, digamos, los casos de... no se desarrolle una sensación de impunidad en el país, ¿no? Entonces, eso me parece algo fundamental, ¿no? Está viendo, Fernando, Sí, justo la encuesta la que sale encuesta hoy día de Ipsos, que ha sido publicada hoy por el Diario de Comercio, que confirma efectivamente la caída del respaldo a las instituciones. Lo que llama la atención es que el gobierno, que tiene una desaprobación del 50%, cae mucho menos que el Congreso, que es una desaprobación del 61%, y que el Poder Judicial, que tiene una desaprobación del 64%. Y resulta que es el Poder Judicial justamente el que tiene que darnos garantías de que este proceso se va a realizar con rigor y con imparcialidad. De todas maneras, estamos volviendo a la normalidad, de alguna manera, ¿no? Con este tipo de... Todavía estamos por encima de lo que... ¿Cómo estaba el gobierno en el periodo pasado? El Poder Judicial está mucho peor, Congreso peor, Ejecutivo, etcétera. Ahora, la caída de la popularidad presidencial es particularmente importante porque este es un país presidencial. Porque evidentemente acá el presidente, digamos que, no estoy dejando de hablar del Congreso, pero tiene muchísimo nivel de decisión. El presidente al Ejecutivo le dan facultades legislativas, etcétera, etcétera. Si ustedes fuesen consejeros presidenciales, en este momento, ad honorem, ¿qué le dirían al presidente que tiene que hacer? ¿Y qué tiene que no hacer? ¿Qué tiene que decir y qué tiene que callar, por ejemplo? A ver, Víctor. Bueno, yo le diría que tiene que resolver sobre la marcha las relaciones de la gobernabilidad, que más o menos se están organizando la poscensura de Jaime Saavedra. El país entra a un momento diferente, ¿no? Como que todos empiezan a aceptar en el país que hay una mayoría legislativa con la que se tiene que dialogar, con la que se tiene que pactar. Digamos, uno no puede gobernar ni desarrollar acciones contra una mayoría legislativa. Eso no existe en el mundo, ¿no? Con las mayorías legislativas se pactan, se acuerdan, o se va al camino de la disolución. Entonces, lo que está sucediendo en el Perú es que todos estamos empezando a entender que hay un gobierno dividido. Hay un ejecutivo de la tercera bancada y una mayoría legislativa diferente en la oposición. Creo que en esta situación de la revisión de los decretos legislativos se abre una gran oportunidad para organizar un momento diferente. Ahí es donde es en la solución de esa relación de gobernabilidad donde el Ejecutivo tiene que centrar sus fuerzas, digamos, y también la mayoría legislativa. Y sobre esa base, el Ejecutivo tiene que ir
abordar los grandes problemas de fondo y evitar salirse del humo que se levanta muchas veces. El tema de la ola del desborde criminal. En todas las encuestas, las dos causas, digamos, una de las principales causas por las cuales cae el gobierno es el desborde de la seguridad ciudadana. Si no hay respuestas inmediatas en este terreno, bueno, la ciudadanía va a seguir pasando la factura, ¿no? Y es muy grave, pues, que un gobierno débil, porque representa la tercera bancada, un gobierno que no tiene un partido propio, no tiene una base social propia, empiece a perder puntos en la popularidad. Es muy grave para la gobernabilidad, ¿no? Por ejemplo, con este tema del peaje, el presidente ha hecho un pronunciamiento crítico frente al peaje. El municipio ayer ha tomado una medida drástica, que es eliminar las cabinas de la caseta del peaje, etcétera, pero esta es una solución puntual, pero como estas hay otras situaciones conflictivas, que no son solamente un tema municipal, que esto desborda la cosa municipal, etcétera. ¿Qué debería hacer el gobierno ante eso, Carlos? Mira, y el presidente, sí. Yo le recomendaría a Kuczynski, en primer lugar, de que trate de ordenar su frente interno, que es importante. Es cierto que en todas las bancadas los parlamentarios no se conocen mucho, ¿no? En la bancada de Fujimorista también la mayoría son independientes, muchos de ellos no se conocían, la gran mayoría, y lo mismo pasa en todos los grupos, incluido el de Kuczynski. Claro, el problema de Kuczynski es que él es el gobierno, él es el ejecutivo y necesita una bancada más sólida, más coordinada, que yo creo que después de todo lo que ha pasado lo debe estar logrando. Yo creo que ese es un primer paso que yo le diría: ordena bien tu bancada, tienes que tener un respaldo rápido, coherente, efectivo en el Parlamento. En segundo lugar, yo coincido con Ponce en que estamos en otra etapa, ¿no? Ya se han sacado los dientes, los fujimoristas le han sacado los dientes a Kuczynski, Kuczynski le ha sacado los dientes a los congresistas, al Parlamento, en fin. Los dos han bajado en popularidad, los dos se han desprestigiado, ha sido un combate realmente improductivo para la opinión pública y estamos en otra etapa. Yo creo que en esta etapa ya tenemos que empezar a pensar y actuar sobre los grandes problemas nacionales. Lo que está empañando un poco este relanzamiento de la política es el estallido de Odebrecht, ¿no? Este tema de la corrupción, digamos, nos ha agarrado en un momento que teníamos que relanzar un poco el debate de los grandes problemas nacionales que están pendientes, ¿no? Digamos, ya se vienen las elecciones regionales y todavía no se ha hecho la reforma electoral necesaria, que causó tantos problemas. Ahora, anteriormente. El tema más sexy es Odebrecht. Así es. Está hablando en la prensa. Así es. Para la prensa, el tema que pone la agenda de los políticos, veo yo en muchos casos. Otro tema grave es el tema del agua. El tema del agua, que es un problema que mundialmente se dice que es gravísimo. Yo acabo de estar en Trujillo hace 2 meses. Valles enteros no han podido sembrar porque no había agua. Víctor Andrés Ponce, quería usted decir algo, ¿no? No, yo lo que quería señalar es que tenemos que, a propósito de los temas que pone la prensa, ¿no es cierto?, yo creo que hay que buscar la manera en que los problemas del Perú, los verdaderos problemas del Perú, empiecen a ocupar la agenda, ¿no? Miren, ¿pero cuál es esa manera? Por ejemplo, ¿cuál es esa manera, señor de la prensa? Sí, pues por eso, es como una invocación, ¿no? Ahora, hay un dato terrible. Permítame una cosa. Impresa, no impresa. Pero permítanme una cosa. Cuando los políticos deciden plantear temas de agenda, lo hacen. Ahí está la mayoría legislativa que fue capaz de ir contra cuántos muros de la prensa. Y en general la política cambió. ¿Cuál es la mayoría legislativa? Precísenos. Bueno, hay una sola mayoría legislativa. Pero ¿respecto de qué? En el tema de la censura, por ejemplo. La mayoría legislativa se paró, tuvo una actitud. No estoy juzgando si es bueno o malo. Es un verdadero tema de agenda. No estoy juzgando si es bueno o malo. Lo que estoy diciendo es, porque eso sería ir al pasado, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo es cuando los políticos deciden poner temas de agenda, lo hacen. Entonces, ¿a qué voy? Por ejemplo, el fujimorismo tiene la capacidad de plantear ese escenario. Y plantear estas cosas, yo digo, por ejemplo, miren, en los últimos 3 meses del año pasado, las minas del sur del Perú han sido asaltadas por sectores radicales, ¿no es cierto? El día de hoy, yo no sé, espero que el gobierno solucione, por ejemplo,
los temas de formalización minera, que los ha querido solucionar en buena onda, en buen sentido, pero hay problemas que podrían desatar conflictos. Y finalmente, nos olvidamos, por ejemplo, que el gabinete Zavala ha producido una de las reformas desreguladoras más importantes desde los 90. Y los temas todos quedan todos los temas de debate. o sea, todos quedan. Ahora, quiero sin embargo leer algunos datos, simplemente datos terribles. Porcentaje de peruanos que creen que los expresidentes han permitido cobrar coimas. Alejandro Toledo, 94%. Alan García, 96%. Ollantumala, 95%. Esa es la actitud de la ¿Qué agenda podemos poner cuando hay ese sentimiento con estos niveles en nuestro pueblo? Es de Bulgaria esto, pero al revés. Ahora, pero no, es que ese es el sentimiento que hay en este momento en la calle. Pero podemos ser un poco optimistas, mírenme. Yo quiero plantear una pastilla de bajar 3 puntos. A lo que voy es que si van a haber expresidentes que van a tener que ser investigados, procesados y encarcelados. O sea, eso va a tener que suceder. Y finalmente yo quiero decir, el Perú es uno de los pocos países de América Latina donde no hubo impunidad. Sí, hay que recordar siempre, un expresidente, generales de 4 estrellas y 3 estrellas, promociones enteras en la cárcel. O sea, por eso no hubo marchas como en Brasil, aquí en el Perú. Eso debe ser un activo para esta voluntad de hacer profilaxis en el... Cerramos esto, Carlos, tienes 2 segundos para decir buenos días. Sí, yo creo que el Congreso de la República, y esta es una crítica que también la hacen otros analistas y los medios de comunicación, el Congreso de la República no tiene una agenda política. Una de las críticas que se le hace es que el Congreso de la República tiene que tener su propia agenda política. La agenda política del Congreso de la República, donde pone cuáles son los grandes temas nacionales que hay que debatir. Hay que hacer una invocación para que se concentren en eso y no se dediquen solamente a pelear con otras fuerzas políticas o a la denuncia fácil como se viene haciendo, y no solamente del fujimorismo, sino de otras tiendas políticas también. Bueno, señores, muchas gracias por haber estado en el programa. Así ustedes muy amables. Muy buenos días. Hablando de opinión pública y hablando de conflictos, va a venir el abogado de los detenidos en Puente Piedra. El ministro del Interior ha dicho que había infiltrados. Estamos esperando de alguna manera que precise cuáles son, quiénes son, cómo son los datos. ¿Va a seguir el conflicto de Puente Piedra o no? Esto ha obligado al alcalde prácticamente a desdecirse de lo que había dicho por el director de los Sánchez. Estaba de acuerdo con la empresa para bajar la tarifa. Ahora se ha erradicado el sistema de peaje. Esto va a ocurrir a nivel nacional. Parece que se acaba el modelo de asociación público-privada, el modelo de concesiones de las vías de comunicación para que haya mejoras, etcétera. Eso es importante, creo. Esto y más después de la pausa que viene a continuación.